Imagina comprar la casa de tus sueños. La casa perfecta, con jardines extensos, cerca de donde juegas polo, en el campo inglés. La casa donde criarás a tus hijos, donde construirás tu familia, donde pasarás fines de semana felices escapando del caos de Londres. Ahora imagina que esa misma casa se convierte en tu prisión, en el escenario de las peleas más destructivas de tu matrimonio, en el lugar donde tu esposa llora sola en las habitaciones mientras tú estás con tu amante en el jardín, en el símbolo de todo lo que salió mal, en el monumento a un matrimonio que nunca debió existir. Esta es la historia de Highgrove House, la mansión que el príncipe Carlos compró en 1980 con tanta esperanza. La casa que Diana, la princesa de Gales, llegó a odiar con cada fibra de su ser. La propiedad donde dos niños, William y Harry, crecieron en medio del caos de un matrimonio destruido. Y la casa que hoy, 45 años después, sigue siendo el hogar de Carlos y Camilla, la mujer que estuvo ahí desde el principio. Porque esta no es solo la historia de una casa. Es la historia del peor matrimonio en la historia de la realeza británica. Es la historia de una niña de 19 años manipulada para casarse con un hombre que nunca la amó. Es la historia de una obsesión que destruyó a 3 personas y fascinó al mundo entero. Es la historia de cómo una mansión georgiana en Gloucestershire fue testigo de la tragedia más grande de la familia real británica. Y todo comenzó con una compra inmobiliaria en julio de 1980. Volvamos atrás en el tiempo, al verano de 1980. El príncipe Carlos tiene 31 años. Es el heredero al trono británico, el hijo mayor de la reina Isabel II, y está bajo una presión inmensa. Presión para casarse, para tener hijos, para asegurar la sucesión. La familia real lo está presionando. Los medios lo están acosando. Cada mujer con la que sale es escrutada como potencial esposa. Cada relación es analizada. ¿Será ella la futura reina? Pero Carlos tiene un problema. Está enamorado de la mujer equivocada, Camilla Sand, ahora Camilla Parker Bowles. La había conocido en 1970, en un partido de polo en Windsor Great Park. Según la leyenda, Camilla se le acercó y le dijo: «Mi bisabuela fue la amante de tu tatarabuelo. Me parece que deberíamos continuar la tradición». Se refería a Alice Keppel, la amante del rey Eduardo VII. Camilla era su bisnieta. Y desde ese primer encuentro, Carlos quedó fascinado. Salieron durante 1 año y medio, de 1970 hasta 1972. Carlos estaba loco por ella, pero luego tuvo que irse. Servicio naval, 8 meses en el mar. Y cuando regresó, Camilla estaba comprometida con Andrew Parker Bowles, un oficial del ejército, un mujeriego conocido, un hombre que incluso había salido con la princesa Ana, la hermana de Carlos. Carlos estaba devastado, pero no hizo nada. No luchó por ella. La dejó ir. Camilla se casó con Andrew Parker Bowles el 4 de julio de 1973. Carlos asistió a la boda, parado ahí mientras la mujer que amaba se casaba con otro hombre. Durante los siguientes 7 años, Carlos salió con muchas mujeres, pero nunca se casó. Nunca encontró a nadie que lo hiciera sentir como Camilla. Y Camilla, aunque casada, seguía en su vida. Eran amigos. Se veían en eventos sociales. Hablaban por teléfono. Había una conexión que nunca se rompió. Pero para 1980, la presión sobre Carlos era insoportable. Tenía 31 años. No podía esperar más. Necesitaba una esposa. Necesitaba herederos. El problema era que según las reglas de la familia real británica en esa época, la futura esposa del heredero al trono tenía que ser virgen. Tenía que venir de buena familia. Tenía que ser protestante. Y no podía tener un pasado romántico que pudiera causar escándalos. Camilla no calificaba. Había estado en varias relaciones antes de Carlos. Estaba casada. No era virgen. No era apropiada. Entonces, en julio de 1980, Carlos tomó una decisión. Si no podía tener a la mujer que amaba, al menos tendría la casa que quería. El Ducado de Cornualles, la entidad que maneja las propiedades del príncipe de Gales, compró Highgrove House. Precio, entre 800.000 y 1 millón de libras esterlinas. Equivalente a aproximadamente 3 millones de libras hoy. Alrededor de 4 millones de dólares. La propiedad incluía la casa principal y 353 acres de tierra. Casi 1,5 kilómetros cuadrado. Campos, pastos, bosques,
Un sueño para cualquiera. Highgrove House está ubicada en Dougton, cerca del pueblo de Tetbury en Gloucestershire, Inglaterra. En el campo, a unas 2 horas en auto de Londres. Lejos del caos de la ciudad. Lejos de la prensa. Lejos de todo. La casa en sí había sido construida entre 1796 y 1798. Arquitectura georgiana neoclásica. El arquitecto probablemente fue Anthony Keck, un constructor local. La casa había sido construida en el sitio de una propiedad más antigua. Era elegante pero austera. Una caja georgiana clásica. 3 pisos. 9 dormitorios. 4 salas de recepción. 8 baños. Nada extremadamente lujoso para los estándares de la realeza. De hecho, en 1966, un ala de servicio victoriana completa había sido demolida, reduciendo el tamaño de la casa. Antes de Carlos, el propietario había sido Maurice Macmillan, hijo del ex primer ministro Harold Macmillan. Maurice era miembro del Parlamento. La casa había pertenecido a su familia. ¿Por qué Carlos eligió Highgrove? Ubicación. Estaba cerca de varios clubes de polo donde Carlos jugaba regularmente. El polo era su pasión. Necesitaba estar cerca de donde podía practicar. También estaba cerca de Gacombe Park, la residencia de campo de su hermana, la princesa Ana. Solo 6 millas de distancia. Familia cerca. Y lo más importante, estaba cerca de Boleyde Manor, la casa de Camilla y Andrew Parker Bowles. A solo 15 minutos en auto. Porque incluso mientras Carlos buscaba esposa, incluso mientras se preparaba para casarse con alguien más, no podía alejarse de Camilla. Quería vivir cerca de ella, poder verla, poder continuar su amistad. En el verano de 1980, Carlos comenzó renovaciones masivas en Highgrove. Contrató decoradores, paisajistas, arquitectos. Quería transformar la propiedad en su refugio perfecto. Los jardines estaban completamente descuidados. Según el sitio web de Highgrove, cuando el príncipe llegó por primera vez, Highgrove poseía poco más que un jardín de cocina descuidado, un bosquecillo crecido, algunos pastos y algunos robles huecos. Carlos vio potencial. Una pizarra en blanco. Un lugar donde podía crear algo hermoso, algo orgánico, algo sostenible. Contrató a Rosemary Verey, una de las jardineras más respetadas de Inglaterra. También trabajó con Miriam Rothschild, una naturalista famosa. Juntos comenzaron a planificar jardines extensos, jardines silvestres, jardines formales, un jardín de cocina amurallado, árboles, flores nativas, todo orgánico, sin pesticidas, sin químicos. Carlos era un ambientalista antes de que fuera popular. Creía en la agricultura orgánica, en la sostenibilidad, en vivir en armonía con la naturaleza. Highgrove sería su experimento. Y fue en ese verano, en julio de 1980, el mismo mes que compró Highgrove, que Carlos conoció a Diana Spencer. Lady Diana Frances Spencer. 19 años. Hija del conde Spencer. Buena familia. Aristocrática. Y virgen. Perfecta en el papel. Carlos la había visto antes. Años atrás. Había salido con su hermana mayor, Lady Sarah Spencer. Diana era solo una adolescente en ese entonces. Tímida. Callada. Pero ahora en 1980, Diana había crecido. Ya no era una niña. Era una joven hermosa. Alta. Rubia. Ojos azules. Dulce. Inocente. Y lo más importante, estaba completamente fascinada por Carlos. Se conocieron en una casa de campo durante un fin de semana de casa. Diana trabajaba como maestra de jardín de niños en Londres. Vivía en un apartamento pequeño con compañeras de cuarto. Era normal. Ordinaria, excepto por su título de nobleza. Comenzaron a salir. Discretamente al principio. Carlos la invitó a eventos. A fines de semana en el campo. Diana estaba emocionada. El príncipe de Gales estaba interesado en ella. Y según el biógrafo Andrew Morton, que escribió Diana, su verdadera historia con la cooperación de Diana, Carlos le pidió ayuda con algo muy específico ese verano. La decoración de Highgrove. Durante ese primer fin de semana, el príncipe Carlos le mostró a Diana Highgrove, la casa de 353 acres en Gloucestershire que había comprado en julio, el mismo mes en que comenzó a cortejarla, escribió Morton.
Mientras le daba un recorrido guiado por la mansión de 8 dormitorios, el príncipe le pidió que organizara la decoración interior. Le gustaba su gusto, aunque ella sentía que era una sugerencia muy inapropiada, ya que ni siquiera estaban comprometidos. Diana tenía razón. Era inapropiado. No estaban comprometidos. Apenas se conocían. Habían salido tal vez 5 o 6 veces. Pero Carlos ya le estaba pidiendo que decorara su casa. ¿Por qué? Porque Carlos necesitaba casarse. Necesitaba una esposa apropiada. Y Diana era perfecta en el papel. Joven. Original. De buena familia. Sin pasado escandaloso. La familia real la aprobaría. Pero había un problema masivo. Un problema que destruiría todo. Carlos no amaba a Diana. Nunca la amó. Todavía estaba enamorado de Camilla. Y Diana, ingenuamente, no lo sabía. Pensaba que Carlos realmente estaba interesado en ella. Pensaba que la estaba cortejando porque le gustaba. Porque la quería. No entendía que era solo un medio para un fin. Una madre para los futuros herederos. Nada más. Los siguientes meses fueron un torbellino. Carlos y Diana salieron unas 13 veces en total antes de comprometerse. 13 veces. Eso es todo. Apenas se conocían. Pero la prensa estaba enloquecida. Cada vez que se veían, los fotógrafos los perseguían. Los titulares especulaban. ¿Es ella la elegida? La futura reina. Diana no podía ir a ningún lado sin ser acosada. Y en febrero de 1981, Carlos tomó la decisión. Le propuso matrimonio a Diana. En el invernadero del Palacio de Buckingham. De la manera menos romántica posible. Según Diana misma, en grabaciones secretas hechas para Andrew Morton, cuando Carlos le propuso, ella le dijo, «Oh sí, sí, te amo mucho». Y Carlos, incluso en la privacidad de ese momento, respondió, «Lo que sea que amor signifique». Lo que sea que amor signifique. Esas palabras deberían haber sido una señal de advertencia masiva. Pero Diana estaba demasiado emocionada. Demasiado enamorada de la idea de ser princesa. Demasiado joven para entender lo que significaban esas palabras. El compromiso se anunció el 24 de febrero de 1981. El mundo celebró. La prensa británica enloqueció. El príncipe de Gales finalmente se casaría. La familia real tendría una nueva princesa. Diana se mudó al palacio de Clarence House. Y fue ahí, en su cama, donde encontró algo que cambiaría todo. Una carta. De Camilla Parker Bowles. La carta decía, «Qué noticia tan emocionante sobre el compromiso. Almorcemos pronto cuando el príncipe de Gales vaya a Australia y Nueva Zelanda. Estará fuera durante 3 semanas. Me encantaría ver el anillo. Mucho amor, Camilla». Diana pensó que era extraño. ¿Por qué Camilla Parker Bowles le estaba escribiendo? ¿Quién era ella? Pero aceptó el almuerzo. Y ese almuerzo, que ocurrió mientras Carlos estaba de viaje, fue revelador. Según Diana en las grabaciones de Morton, el almuerzo fue muy complicado. Camilla hizo preguntas extrañas, muy específicas. Me dijo, «No vas a casar, ¿verdad?» Diana explicó. Dije, «¿En qué?» Ella dijo, «Caballo. No vas a casar cuando vayas a vivir en Highgrove, ¿verdad?» Dije, «No». Ella dijo, «Solo quería saber». En ese momento, Diana no entendió. ¿Por qué Camilla estaba tan interesada en si Diana casaría o no en Highgrove? Pero años después, Diana se dio cuenta. Camilla estaba marcando su territorio. Estaba averiguando qué partes de la vida de Carlos Diana ocuparía. Porque Camilla planeaba mantener las otras partes para ella misma. La casa era una pasión de Carlos. Y Camilla también casaba. Si Diana no casaba, significaba que Camilla podría seguir uniéndose a Carlos en las cacerías. Podría seguir siendo parte de su vida, de su rutina. Diana había sido introducida al círculo de amigos de Carlos, que incluía a Camilla y Andrew Parker Bowles. Al principio, Diana se llevaba bien con Camilla. La encontraba amigable, divertida, pero lentamente comenzó a sentir que algo estaba mal. La forma en que Carlos hablaba de Camilla, la frecuencia con que mencionaba su nombre, la forma en que se iluminaba cuando la veía. Diana le preguntó a Carlos sobre Camilla. Carlos le dijo que era solo una amiga, una vieja amiga, nada más. Según la biógrafa Penny Yune en La Duquesa, Camilla Parker Bowles y la historia de amor que sacudió la corona, Carlos le explicó a Diana que Camilla había sido una de sus amigas más íntimas. Pero le aseguró que de ahora en adelante no habría otras mujeres.
Carlos mintió. El 25 de julio de 1981, Diana y Carlos tuvieron una pelea masiva. 2 días antes de la boda, Diana descubrió que Carlos había encargado un brazalete para Camilla. Un regalo, con las iniciales entrelazadas de Carlos y Camilla, G y F por Gladys y Fred, los apodos que se daban entre ellos. Diana estaba furiosa, porque Carlos le estaba dando un regalo tan personal a otra mujer 2 días antes de su boda. Confrontó a Carlos. Carlos le dijo que era solo un regalo de despedida, que Camilla había sido una buena amiga, que era apropiado darle algo antes de casarse. Diana no lo aceptó. Quiso cancelar la boda. Llamó a sus hermanas, Lady Sarah y Lady Jane. Les dijo que no podía casarse con Carlos, que él no la amaba, que amaba a Camilla. Sus hermanas le dijeron que era demasiado tarde, que su cara ya estaba en las toallas de té, que no podía echarse atrás ahora, que sería un escándalo internacional. Diana se sintió atrapada. Tenía solo 20 años. Estaba aterrorizada, pero no vio salida. El 29 de julio de 1981, Diana Spencer se casó con el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue la boda del siglo. 750 millones de personas la vieron en televisión alrededor del mundo. Era un espectáculo, un cuento de hadas. La joven hermosa y el príncipe apuesto. Diana usó un vestido espectacular, diseñado por David y Elizabeth Emanuel. Seda de tafetán de marfil, mangas abullonadas, cola de 25 pies, incrustaciones de perlas. Costó 9.000 libras, equivalente a casi 40.000 libras hoy. El vestido era tan voluminoso que Diana apenas cabía en el carruaje que la llevó a la catedral. La cola se arrugó, pero nadie se dio cuenta. Todo el mundo estaba demasiado emocionado. Durante la ceremonia, Diana cometió un error. Invirtió el nombre de Carlos. En lugar de decir Carlos Felipe Arturo Jorge, dijo Felipe Carlos Arturo Jorge. Estaba nerviosa, temblando, y Diana tomó una decisión deliberada ese día. Una decisión que fue controversial. Eliminó la palabra obedecer de sus votos matrimoniales. Las novias reales antes que ella, la reina Isabel, la princesa Margarita, la princesa Ana, todas habían prometido obedecer a sus esposos en sus votos matrimoniales. Era parte tradicional del libro anglicano de oración común que databa de 1662. Pero Diana se negó. En lugar de eso, prometió amarlo, consolarlo, honrarlo y cuidarlo, en la enfermedad y en la salud. Sin obedecer. El New York Times reportó que Carlos y Diana tuvieron discusiones muy serias sobre la inclusión y exclusión de la palabra con el arzobispo de Canterbury. El doctor Edward Carpenter, el decano de la abadía de Westminster, dijo en una entrevista que estaba absolutamente encantado con la decisión de Carlos y Diana. El matrimonio es el tipo de relación donde debería haber 2 socios iguales, y si va a haber un socio dominante, no será decidido por este juramento, dijo. Creo que esto es mucho más cristiano. Pero la razón más profunda de por qué Diana eliminó obedecer es, honestamente, desgarradora. Según The Mirror, Diana hizo el cambio en medio de sus crecientes temores sobre la relación de Carlos con Camilla. Diana ya sabía, incluso en su día de boda, que Carlos no la amaba, que seguía enamorado de Camilla. No iba a prometer obedecer a un hombre que no la respetaba. Después de la boda, Carlos y Diana fueron a Highgrove para su recepción privada. Solo familia cercana y amigos. Luego volaron a Gibraltar y abordaron el yate Real Britannia para su luna de miel. Navegaron por el Mediterráneo durante 2 semanas. Pero la luna de miel fue un desastre. Diana más tarde afirmó que en su luna de miel, Carlos usaba gemelos que le había dado Camilla. 2 C entrelazadas. Las iniciales de Carlos y Camilla. En su luna de miel, con su nueva esposa, Carlos usaba joyas que le había dado su amante. Diana también notó que Carlos llevó consigo una colección de fotografías de Camilla. Fotos que cayeron de su diario. Diana las vio. Confrontó a Carlos. Carlos dijo que eran solo recuerdos de una vieja amiga. La luna de miel duró 2 semanas. Y para cuando terminó, Diana ya sabía la verdad. Su matrimonio era una farsa. Carlos nunca dejaría a Camilla. Nunca la amaría. Regresaron a Inglaterra en agosto. Y se mudaron a Highgrove House. La casa había sido renovada durante su compromiso. El decorador Dudley Poplack, quien había conocido a Diana desde que era niña, fue contratado para decorar las habitaciones principales.
Según The Times, las decoraciones de Poplack para Highgrove fueron una variante juvenil del aspecto de casa de campo con chinches que se veía en todas partes ese año, con una paleta de colores frescos y limpios, mucho verde lima y agua marina. Creó un ambiente suave y relajado, sin vuelos de fantasía más que el extraño experimento con texturas interesantes. La sala de estar tenía sofás de color claro con cojines florales verde pálido, cortinas que combinaban en el mismo patrón floral, plantas en macetas, fotos enmarcadas en mesas de madera oscura. Era brillante, hogareña, no demasiado formal. El dormitorio amarillo tenía paredes amarillas brillantes, una cama con dosel, edredones florales. Era acogedor, cómodo, diseñado para ser un refugio. Pero Highgrove nunca fue un refugio para Diana. Desde el principio, odiaba la casa, odiaba el aislamiento, odiaba la paz y tranquilidad, odiaba no tener nada que hacer. Carlos amaba Highgrove. Pasaba horas en los jardines, plantando, diseñando, trabajando con sus manos. Para él, era el paraíso. Pero Diana era una chica de ciudad. Le gustaba Londres. Le gustaba ir de compras, ver amigos, ir al teatro, a conciertos, a cenas. Diana necesitaba actividad, estimulación, gente. En Highgrove no había nada, solo campos, jardines, silencio. Carlos y Diana pasaban los días de semana en Londres en su apartamento en el Palacio de Kensington. Apartamentos 8 y 9. 20 habitaciones en total repartidas en 4 pisos. Ahí Diana podía salir, tener una vida social, hacer cosas, pero los fines de semana eran para Highgrove. Carlos insistía. Necesitaba trabajar en sus jardines. Necesitaba el aire del campo. Necesitaba estar lejos de Londres. Así que cada viernes, Carlos y Diana conducían 2 horas desde Londres hasta Gloucestershire. Y Diana se sentía miserable. Se sentaba sola en la casa mientras Carlos estaba afuera en los jardines durante horas. No tenía amigos en el área. No conocía a nadie. Los vecinos eran en su mayoría ancianos. Familias de campo tradicionales que no entendían a una princesa de 20 años de Londres. Diana intentó involucrarse en los jardines, pero no le interesaba. Las plantas, las flores, la agricultura orgánica, no era lo suyo. Intentó leer, pero se aburría. Intentó decorar más habitaciones, pero Carlos rechazaba sus ideas. Prefería el gusto más tradicional de otros decoradores. Diana se sentía invisible, irrelevante, como si no perteneciera. Y luego estaba Camilla. Camilla vivía a solo 15 minutos en auto en Boleyde Manor. Y constantemente había razones para que Camilla visitara Highgrove, o para que Carlos visitara Boleyde Manor. Cacerías. Carlos y Camilla cazaban juntos. Diana no cazaba, como Camilla había descubierto en ese almuerzo. Así que Carlos iba solo, y pasaba el día con Camilla. Polo. Carlos jugaba polo en clubes cercanos. Camilla iba a verlo jugar. Se sentaban juntos después. Bebían, reían, mientras Diana se quedaba en casa. Cenas. Amigos mutuos organizaban cenas. Carlos y Diana eran invitados. Camilla y Andrew también estaban invitados. ¡Qué coincidencia! Diana tenía que sentarse en esas cenas y ver a su esposo coqueteando abiertamente con Camilla. Ver cómo se miraban, cómo se reían de chistes privados, cómo se ignoraban a todos los demás en la mesa. Era tortura, y Carlos ni siquiera intentaba esconderlo. Actuaba como si fuera completamente normal, como si no hubiera nada inapropiado en pasar todo su tiempo con Camilla mientras su esposa se sentaba sola en casa. En noviembre de 1981, solo 4 meses después de la boda, Diana descubrió que estaba embarazada. Debería haber sido una noticia feliz. Pero Diana estaba miserable. Tenía bulimia severa. Había desarrollado el trastorno alimentario durante su compromiso debido al estrés. Y el embarazo lo empeoró. Vomitaba constantemente. No solo por las náuseas matutinas, sino porque no podía controlar la bulimia. Estaba perdiendo peso incluso estando embarazada. También estaba deprimida. Profundamente deprimida. Lloraba todo el tiempo. No podía dormir. No quería comer. No quería hacer nada. Y Carlos no ayudaba. No tenía paciencia para la depresión de Diana, para su bulimia, para sus lágrimas. La veía como débil, inestable, problemática. Está loca,
le decía Carlos a sus amigos. Completamente loca. No sé qué hacer con ella. Pero Carlos sabía exactamente lo que estaba haciendo con Camilla. Según las biografías autorizadas de Carlos, él y Camilla suspendieron brevemente su relación física cuando Carlos se casó con Diana. Brevemente. Pero los biógrafos debaten cuánto tiempo realmente duraron en pausa. Algunos dicen que solo unos meses. Otros dicen que hasta que Diana estuvo embarazada de William. Otros dicen que nunca se detuvieron en absoluto. Lo que es seguro es que para 1982, cuando Diana estaba embarazada, la relación física entre Carlos y Camilla había sido completamente reanudada. Carlos visitaba a Camilla regularmente. Hablaban por teléfono constantemente. Se escribían cartas. El 21 de junio de 1982, Diana dio a luz al príncipe William en el Hospital St. Mary en Londres. El futuro rey había nacido. El mundo celebró. Inglaterra tenía un nuevo heredero. La línea de sucesión estaba asegurada. Diana estaba extasiada. Finalmente tenía algo que amaba incondicionalmente. Alguien que necesitaba de ella. Su bebé. Pero Carlos estaba decepcionado. Según varios relatos, Carlos había esperado que el bebé fuera una niña. Y cuando nació William, Carlos hizo comentarios sobre su aspecto. Tiene el pelo rojo de los Spencer, dijo. Como si fuera un defecto. Aún así, el nacimiento de William pareció acercar a Carlos y Diana por un tiempo. Tenían un hijo en común, una responsabilidad compartida. Pasaban tiempo juntos con el bebé. En julio de 1982, solo un mes después del nacimiento de William, un fotógrafo capturó imágenes icónicas en Highgrove. Carlos posando en la sala de estar, sentado en un sofá de color claro leyendo un libro. La habitación mostraba las cortinas florales de Dudley Poplack. Plantas en macetas. La vista de los jardines por la ventana. Era la imagen de la perfección doméstica. El príncipe en su hogar familiar. Relajado. Feliz. En paz. Pero era una mentira. Porque incluso mientras posaba para esas fotos, Carlos estaba pensando en Camilla. Planificando cuándo podría verla. Cuándo podría escapar de Diana y del bebé. En julio de 1986, 4 años después del nacimiento de William, otra sesión de fotos icónica ocurrió en Highgrove. Esta vez de toda la familia. El príncipe Carlos y la princesa Diana con sus 2 hijos, William de 4 años y Harry de casi 2 años, en el jardín de flores silvestres de Highgrove. Las fotos son hermosas. Diana con un vestido de verano brillante, rojo con lunares blancos. Carlos con pantalones caqui y camisa azul. William y Harry jugando en el pasto. Sonriendo. Riendo. Hay una foto de Diana empujando a William en un columpio. Otra de Harry en un pony con Carlos guiando al pony. Otra de toda la familia caminando por el campo de flores silvestres de 4 acres que Carlos había plantado. Las fotos muestran una familia feliz. Unida. Amorosa. Pero de nuevo, era una mentira. Porque 1986 fue el año en que todo se derrumbó completamente. 1986 fue el año en que tanto Carlos como Diana comenzaron aventuras. Abiertamente. Descaradamente. Diana había dado a luz al príncipe Harry el 15 de septiembre de 1984. Ahora había un heredero y un repuesto, como dice el dicho. Diana había cumplido con su deber real. Y según el historiador real Marlene Koenig, para 1986, su matrimonio había terminado. Ambos eran infieles para entonces. La aventura de Carlos y Camilla comenzó en el otoño de 1986, confirmada por Morton en su libro, que también confirmó que la aventura de Diana con James Hewitt comenzó en el verano de 1986. James Hewitt era el instructor de equitación de la familia. Diana había comenzado a tomar lecciones de equitación. Quería aprender a montar para poder participar más en las actividades de Carlos, para tener algo en común con él. Pero en cambio, comenzó una aventura con el instructor. Hewitt era apuesto, encantador, y más importante, le prestaba atención. La hacía sentir deseada, hermosa, valorada. La aventura duró 5 años, de 1986 a 1991. Y aunque no se confirmó públicamente en ese momento, hubo especulaciones en los tabloides británicos. Pero la aventura de Carlos con Camilla era mucho más seria. Porque no era solo sexo. Era amor. Carlos estaba enamorado de Camilla. Siempre lo había estado. Nunca había dejado de amarla.
Y ahora que Diana había dado a luz a 2 herederos, Carlos sintió que tenía permiso para vivir su vida como quisiera. No tenía que fingir más. No tenía que pretender que amaba a Diana. Podía estar con Camilla abiertamente. Bueno, no públicamente, pero dentro de su círculo social, entre sus amigos, en I Grove, porque I Grove se convirtió en el lugar donde Carlos se reunía con Camilla. La invitaba cuando Diana estaba en Londres con los niños, o cuando Diana estaba de viaje oficial, o cuando simplemente no le importaba si Diana sabía o no. El mayordomo de I Grove, Paul Burrell, quien más tarde escribió un libro llamado Un deber real, sirvió a la familia desde la compra de la casa hasta que se fue con Diana en 1995 después de la separación. Burrell fue testigo de todo. El ama de llaves Wendy Berry también escribió un libro en 1995 llamado El diario del ama de llaves, detallando su tiempo en I Grove de 1984 a 1993. El libro fue objeto de una orden judicial de la Corte Superior. Después de publicar su libro en Estados Unidos, Berry dejó el Reino Unido para evitar cargos de desacato al tribunal. Ambos libros pintaron una imagen devastadora de la vida en I Grove, de las peleas constantes entre Carlos y Diana, de cómo Carlos invitaba a Camilla cuando Diana no estaba, de cómo Diana lloraba sola en su habitación, de cómo los niños escuchaban a sus padres gritándose. I Grove se había convertido en un campo de batalla, un lugar de guerra matrimonial, un infierno. Diana odiaba ir ahí, pero tenía que ir, por los niños. William y Harry amaban I Grove, amaban los jardines, los animales, el espacio para correr y jugar. Así que Diana iba, y sufría en silencio, mientras Carlos desaparecía para estar con Camilla, mientras la ignoraba, mientras actuaba como si ella no existiera. Para 1989, Diana había alcanzado su punto de quiebre. Ya no podía soportarlo más. Decidió hacer algo al respecto. El 40 cumpleaños de Annabelle Giot, la hermana de Camilla, se celebró cerca de Richmond, al oeste de Londres. Fue una fiesta grande. Toda la sociedad estaba ahí, incluyendo Carlos, Camilla y Diana. Nadie esperaba que Diana apareciera, pero Diana decidió que iría, que confrontaría a Camilla directamente. Nadie esperaba que apareciera, dijo Diana en las grabaciones de Morton, pero una voz dentro de mí dijo, ve al infierno. Decidí que ya no iba a besar a Camilla para saludarla, sino que le daría la mano. En la fiesta, Diana se dio cuenta de que Carlos y Camilla faltaban. Los buscó. Los encontró sentados con un amigo en otra habitación. Diana se acercó a ellos. Camilla, me encantaría tener una palabra contigo si es posible, dijo. Luego despidió a los hombres. Según Diana, Camilla dijo, ¿de qué quieres hablar? Dije, sé lo que está pasando entre tú y Carlos y solo quiero que lo sepas. Camilla respondió, tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti y tienes 2 hijos hermosos. ¿Qué más quieres? Diana le dijo, quiero a mi esposo. Camilla no se disculpó. No negó nada. Solo miró a Diana con una sonrisa fría. Esa fue la última conversación real entre Diana y Camilla. De ahí en adelante, eran enemigas. Diana famosamente llamó a Camilla la Rottweiler. Pero la confrontación no cambió nada. Carlos no dejó a Camilla. De hecho, solo se volvió más descarado. Para principios de los 90, la situación era insostenible. Diana y Carlos apenas se hablaban. Solo hacían apariciones públicas juntos cuando era absolutamente necesario. Y cuando lo hacían, se veían miserables. En 1991, durante una gira real a Corea del Sur, los medios británicos los apodaron The Glooms, los sombríos. Porque en cada foto, se veían tristes, alejados, infelices. Diana estaba sufriendo abiertamente. Había desarrollado depresión severa. Su bulimia estaba fuera de control. Se hacía daño a sí misma. Se cortaba con cuchillos. Se golpeaba contra paredes. Y Carlos no tenía idea de cómo ayudarla. O no le importaba. Probablemente ambas cosas. En 1992, todo explotó públicamente. En junio, el libro de Andrew Morton Diana, su verdadera historia, fue publicado. El libro contenía detalles devastadores sobre el matrimonio, sobre la bulimia de Diana, su depresión, sus intentos de suicidio, y sobre la aventura de Carlos con Camilla. El libro fue un éxito de ventas instantáneo. El mundo estaba conmocionado.
Nadie sabía que Diana había estado sufriendo tanto. Nadie sabía que el cuento de hadas era una mentira. En ese momento, el Palacio de Buckingham negó que Diana hubiera cooperado con el libro. Pero años después se reveló que Diana había grabado horas de cintas hablando con Morton, que le había dado toda la información, que quería que el mundo supiera la verdad. Y luego en agosto de 1992, las Esquigígate Tapes fueron publicadas. Una conversación telefónica grabada entre Diana y un hombre llamado James Gilvey. Gilvey llamaba a Diana Esquigí. La grabación contenía conversaciones íntimas, coqueteo, evidencia de que Diana estaba teniendo una aventura. Carlos estaba furioso. La familia real estaba horrorizada. Pero Diana no se disculpó. ¿Por qué debería? Carlos había estado engañándola durante años. Y luego en diciembre de 1992, el primer ministro John Major se puso de pie en el Parlamento y anunció: es con gran pesar que el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. El matrimonio había terminado oficialmente. Después de 11 años. 2 hijos. Innumerables mentiras. Diana se mudó fuera de Highgrove para siempre. De vuelta a Londres. Al Palacio de Kensington, donde tendría su base hasta su muerte. Nunca volvió a Highgrove después de la separación. La casa que había odiado. La casa que representaba todo lo malo de su matrimonio. La casa donde Carlos la había traicionado una y otra vez. Pero la historia de Highgrove estaba lejos de terminar. Porque ahora que Diana se había ido, Carlos tenía la casa para él solo. Y sabía exactamente con quién quería compartirla. Después de la separación en diciembre de 1992, Highgrove cambió completamente. Diana se había ido. Nunca volvería. La casa era ahora completamente de Carlos. Y él no perdió tiempo. Camilla comenzó a pasar más y más tiempo en Highgrove. Ya no tenían que esconderse tanto. Sí, todavía era un secreto público. Los medios no podían publicar fotos de ellos juntos aún. La familia real no los reconocía oficialmente. Pero dentro de Highgrove, Camilla era la señora de la casa. Carlos contrató a Robert Kime, un famoso decorador de interiores y anticuario, para redecorar toda la casa. Fuera con las decoraciones de Dudley Poplack que Diana había ayudado a elegir. Fuera con los colores brillantes y las telas florales. Kime redecoró con telas ricamente coloreadas. Rojos profundos, dorados, terciopelos, antigüedades, arte tradicional. El aspecto era más oscuro, más masculino, más al gusto de Camilla. Cada rastro de Diana fue eliminado. Sus fotos, sus objetos personales, sus toques decorativos. Todo se fue. Era como si nunca hubiera vivido ahí. Y Camilla comenzó a traer sus propias cosas. Sus botellas de vino favoritas que guardaba en las bodegas del sótano. Sus libros. Sus fotos. Sus perros. El sótano de Highgrove es fascinante. El príncipe Harry lo describe en su libro Spare con gran detalle. Para llegar a sus profundidades pasabas por una pesada puerta blanca a nivel del suelo, luego bajabas un empinado tramo de escaleras de piedra, luego te abrías camino a tientas por un piso de piedra húmedo, luego descendías 3 escaleras más, luego pasabas varias bodegas de vino, donde Camilla guardaba sus botellas más elegantes, pasando un congelador y varios cuartos de almacenamiento llenos de pinturas, equipo de polo y regalos absurdos de gobiernos extranjeros y potentados. Nadie los quería, pero no podían ser regalados de nuevo o donados, o tirados, así que habían sido cuidadosamente registrados y sellados. Más allá de ese cuarto de almacenamiento final había 2 puertas verdes con pequeñas manijas de latón, y al otro lado de esas estaba el Club H. Club H. El sótano de Highgrove se convirtió en el lugar secreto de reunión para William y Harry. Un espacio donde podían escapar del caos de arriba. Donde podían ser solo niños. Porque después de la separación, William y Harry todavía pasaban fines de semana en Highgrove con su padre. Era parte del acuerdo de custodia. Una semana con Diana en Londres. Una semana con Carlos en Highgrove. Para los niños era confuso, traumático. Tenían que ir de una casa a otra. De un padre a otro. Y en Highgrove, tenían que ver a Camilla. Al principio, Carlos mantuvo a Camilla alejada cuando los niños estaban ahí. No quería presionarlos. No quería forzarlos a aceptarla. Pero gradualmente, Camilla comenzó a aparecer más y más. Para 1995, estaba ahí casi cada vez que William y Harry visitaban. William especialmente estaba furioso. Odiaba a Camilla.
Culpaba a Camilla por la destrucción del matrimonio de sus padres, por el dolor de su madre, por todo. Harry era más joven, más maleable. Eventualmente aceptó a Camilla más fácilmente que William. Pero William se resistió durante años. Y Diana sabía todo. ¿Por qué William se lo contaba? Le decía que Camilla estaba en Highgrove, que estaba durmiendo en la misma casa, que estaba actuando como su madrastra. Diana estaba furiosa, pero no podía hacer nada. Legalmente, Carlos tenía derecho a tener a quien quisiera en su casa durante su tiempo con los niños. Así que Diana sufría, sabiendo que sus hijos estaban siendo expuestos a la mujer que había destruido su familia. Mientras tanto, Carlos continuó transformando Highgrove en su visión perfecta de una finca de campo. En 1987, Carlos había remodelado la casa georgiana con adiciones neoclásicas. Agregó un pórtico con columnas, una balaustrada, pilastras jónicas, detalles arquitectónicos que hicieron la casa más grandiosa. Para principios de los 90, Carlos sintió que necesitaba más espacio. Contrató al arquitecto William Bertram de Bass para diseñar una extensión, una sala de recepción más grande, una oficina para su secretario privado. A diferencia de la casa principal, la nueva extensión de un solo piso tenía una sensación de cabaña. Piedra de Cotswold, adornos de piedra de Bass, techo de pizarra, se mezclaba perfectamente con el campo circundante. Y luego a fines de los 90, Carlos comisionó a Charles Morris para diseñar el Orchard Room, un gran salón donde pudiera celebrar eventos, cenas benéficas, recepciones, reuniones. El Orchard Room fue un proyecto de celebración de artesanía y diseño tradicional. Techos gigantes con ventanas ovaladas, columnata de piedra de Bass, madera y piedra talladas, hierro finamente trabajado, yeso decorativo elaborado. Era magnífico, una declaración arquitectónica, un lugar donde Carlos podía impresionar a invitados, recaudar fondos para sus causas benéficas, celebrar la artesanía tradicional británica que tanto amaba. Pero lo que Carlos amaba más que nada sobre Highgrove eran los jardines. Los jardines se convirtieron en su obsesión, su vida, su legado. Para 1994, Carlos había introducido agricultura orgánica completa en los terrenos. La finca Ducky Home Farm, que era parte de la propiedad de Highgrove, ganó estatus orgánico completo. Carlos abrió las tiendas minoristas de Highgrove en 1992, vendiendo productos hechos de lo que se cultivaba en la finca, verduras orgánicas, miel de las colmenas de Highgrove, productos hechos de lana de las ovejas de Highgrove. Y en 1996, Carlos abrió los jardines de Highgrove al público. Tours guiados. Grupos podían venir a ver lo que había creado. La transformación de tierra descuidada en un paraíso de jardines. Los jardines ahora incluían el jardín silvestre de 4 acres, donde las fotos familiares icónicas de 1986 habían sido tomadas, lleno de flores nativas en peligro de extinción, mariposas, abejas, todo orgánico. El jardín amurallado de cocina, donde se cultivaban verduras y hierbas, todo para uso de la casa, sin pesticidas, sin químicos, pura agricultura orgánica. El jardín del reloj de sol, con un enorme reloj de sol como pieza central, rodeado de setos topiarios perfectamente recortados. El jardín del santuario, un espacio de contemplación tranquila, con una fuente, bancos, árboles, diseñado para meditación y reflexión. El arboreto, donde Carlos había plantado cientos de árboles, robles, hayas, árboles frutales, creando un bosque que duraría generaciones. El jardín de alfombra, con patrones geométricos intrincados hechos de diferentes plantas y flores. Visto desde arriba, parecía una alfombra persa. Y el jardín de Time Walk, un camino bordeado de tomillo. Cuando caminas sobre él, libera su fragancia. Es sensorial, hermoso. Carlos trabajaba en los jardines él mismo. No solo dirigía, plantaba, podaba, se ensuciaba las manos. Hablaba con las plantas. Sí, literalmente hablaba con ellas. Creía que crecían mejor cuando les hablabas. Los medios se burlaron. El príncipe Carlos habla con las plantas. Fue un chiste durante años. Pero Carlos no le importaba. Creía en ello. Y sus jardines prosperaban.
Para principios de los años 2000, los jardines de Highgrove recibían más de 40.000 visitantes al año. Se habían convertido en una de las atracciones de jardines más populares de Inglaterra. Carlos escribió varios libros sobre Highgrove. Highgrove, retrato de una finca con Charles Clover. Highgrove, un experimento en jardinería y agricultura orgánica también con Charles Clover. El jardín en Highgrove con Cándida Lisette Green. Highgrove, un jardín celebrado con Bonnie Guinness. Los libros mostraban fotografías hermosas de los jardines en todas las estaciones. Explicaban la filosofía de Carlos sobre agricultura orgánica, sobre sostenibilidad, sobre vivir en armonía con la naturaleza. Los libros fueron exitosos. Bestsellers. La gente estaba fascinada por ver dentro del mundo privado de Carlos. Y los jardines realmente eran espectaculares. Como el diseñador Alex Preston lo describió en The Telegraph, los jardines de las casas de campo pueden sentirse formulados, diseñados por comité, y sin embargo Highgrove es algo más. Es un lugar que es tanto una obra de arte exquisita, a menudo excéntrica, como un anuncio de una forma de pensar sobre nuestra propia relación con la tierra que pisamos y cultivamos. También es un jardín que se siente profundamente personal, con cada borde, huerto de verduras, seto topiario y adorno ornamental llevando la marca de su creador. Highgrove se había convertido en el proyecto de vida de Carlos. Su legado, lo que dejaría atrás. Pero mientras Carlos estaba creando su paraíso, Diana estaba viviendo su propio infierno. Después de la separación, Diana intentó reconstruir su vida. Continuó su trabajo benéfico. Se volvió más famosa que nunca. La princesa del pueblo. Adorada por millones. Pero también estaba sola. Deprimida. Buscando amor en lugares equivocados. Tuvo varias relaciones después de la separación. Oliver O'Hare, un comerciante de arte. Will Carling, un jugador de rugby. James Hewitt todavía, aunque esa relación estaba terminando. Pero ninguna de estas relaciones le dio lo que necesitaba. Amor real. Compromiso. Estabilidad. Y luego en 1995, Diana tomó la decisión más destructiva de su vida. Dio una entrevista a Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC. La entrevista fue un terremoto. 23 millones de personas la vieron en el Reino Unido. Cientos de millones alrededor del mundo. En la entrevista, Diana habló abiertamente sobre su matrimonio, sobre la aventura de Carlos con Camilla, sobre sus propias aventuras, sobre su bulimia, su depresión, todo, y dijo la línea que se volvería legendaria. Bueno, había 3 de nosotros en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. 3 de nosotros. Diana, Carlos, Camilla. La declaración pública definitiva. La familia real estaba horrorizada. La reina Isabel estaba furiosa. Esto era demasiado. Diana había cruzado la línea. Una investigación posterior concluiría que el hermano de Diana, Earl Spencer, fue engañado e inducido por Bashir para organizar una reunión con la princesa, y que Bashir usó prácticas engañosas para obtener su acuerdo para la entrevista. La BBC emitió una disculpa en 2021, y finalmente declaró que nunca volverían a transmitir la entrevista. Pero el daño estaba hecho. Menos de un mes después de la entrevista de Panorama, en diciembre de 1995, la reina escribió cartas tanto a Carlos como a Diana, ordenándoles que se divorciaran. No fue una sugerencia, fue una orden. El divorcio fue finalizado el 28 de agosto de 1996. Diana perdió su título de Su Alteza Real. Se convirtió simplemente en Diana, princesa de Gales. Recibió un acuerdo de 17 millones de libras esterlinas, más de 20 millones de dólares. También recibió 400.000 libras esterlinas al año para mantener su oficina privada. Pero perdió su estatus oficial en la familia real. Ya no era técnicamente una royal, solo la madre de futuros royals. Diana estaba devastada, pero también aliviada. Finalmente era libre. Libre de Carlos, libre de la familia real, libre de Highgrove, libre de todo. Podía vivir su vida como quisiera. Podía tener relaciones. Podía trabajar en sus causas benéficas. Podía ser ella misma. Y en el verano de 1997, Diana conoció a alguien nuevo. Dodi Fayed, el hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, dueño de los grandes almacenes Harrods en Londres. Dodi era apuesto, encantador, rico, y le prestaba a Diana toda la atención que anhelaba.
Pasaron el verano de 1997 juntos, navegando en el yate del padre de Dodi en el Mediterráneo, visitando el sur de Francia, Italia, siendo perseguidos constantemente por paparazzi. La prensa enloquecía. ¿Diana se volvería a casar? ¿Sería Dodi el nuevo hombre en su vida? Los fotógrafos los seguían a todas partes, tomando fotos, vendiendo las fotos por cientos de miles de dólares. Y mientras Diana estaba en el Mediterráneo con Dodi, Carlos estaba en Igrove planeando algo importante. El 18 de julio de 1997, poco después de que el divorcio fuera finalizado, Carlos organizó una fiesta de cumpleaños número 50 para Camilla en Igrove. Fue una declaración. Carlos ya no se escondía, ya no fingía. Camilla era parte importante de su vida, y quería que el mundo lo supiera. Pero invitar públicamente a Camilla a Igrove, celebrar su cumpleaños ahí, fue visto como una bofetada a Diana. Como si Carlos estuviera diciendo, gané. Igrove es mío, Camilla es mía, y tú te has ido. Diana estaba furiosa. ¿Pero qué podía hacer? Ya no tenía conexión con Igrove. Ya no era asunto suyo. Y luego, solo 6 semanas después, todo cambió. El 31 de agosto de 1997. París, Francia. Diana y Dodi habían volado a París desde el sur de Francia. Se hospedaron en el Hotel Ries, propiedad del padre de Dodi. Cenaron en el restaurante privado del hotel. Después de la medianoche, decidieron irse. Querían ir al apartamento privado de Dodi en París, lejos de los paparazzi que los esperaban afuera del hotel. Usaron un auto señuelo. Dejaron su propio auto estacionado al frente del hotel, pero se subieron a un Mercedes-Benz negro por la puerta trasera. El guardaespaldas Trevor Reyes Jones se sentó en el asiento delantero del pasajero. Diana y Dodi se sentaron atrás. Y Henry Paul, jefe de seguridad del Ries, quien había dejado su puesto unas horas antes, fue llamado de regreso y se puso detrás del volante. Lo que no sabían era que Henry Paul estaba borracho, 3 veces por encima del límite legal de alcohol. También estaba bajo la influencia de medicamentos recetados. Y el Mercedes que estaban usando era un desastre. Había estado previamente en un accidente. Había sido condenado como chatarra. Nunca debería haber vuelto a la carretera. Pero nadie lo sabía. Solo querían escapar de los paparazzi. Henry Paul condujo a velocidades extremas por las calles de París. 70 millas por hora en zonas de 30. Los paparazzi en motocicletas los seguían, persiguiéndolos, tomando fotos mientras conducían. A las 12:25 de la madrugada, el auto entró al túnel de Pont de l'Alma. Era un túnel de tráfico debajo del río Sena. Una de las últimas cosas que ves al entrar es la Torre Eiffel iluminada. Segundos después de que el auto entrara al túnel en el carril izquierdo hacia el oeste, perdió el control. Golpeó el pilar número 13 de concreto que dividía el túnel. Se volteó. Rebotó en la pared derecha. Luego giró. Cuando el auto se detuvo, estaba mirando hacia el este, la dirección de donde había venido. Henry Paul murió instantáneamente. Dodi Fayed murió instantáneamente. Diana estaba viva, pero sangrando gravemente del pecho. Los rescatistas tardaron en sacarla del auto. Tuvieron que cortar el techo. Mientras tanto, los médicos de emergencia trataron de tratarla en la escena. Finalmente la extrajeron por la parte trasera del auto. Entró en paro cardíaco. Fue llevada al hospital La Pitié-Salpêtrière. Llegó alrededor de las 2 de la madrugada. Los médicos cerraron una herida en la vena pulmonar izquierda. Luego intentaron revivirla con 2 horas de masaje cardíaco, primero externamente y luego directamente al corazón. Falló. Diana, princesa de Gales, fue declarada muerta alrededor de las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997. Tenía 36 años. El mundo se detuvo. La noticia se difundió rápidamente. A las 6 de la mañana, el embajador británico en Francia, Michael Hay, celebró una conferencia de prensa con los médicos en el hospital. La muerte de la princesa de Gales, dijo Hay, nos llena a todos de conmoción y profunda pena. En Inglaterra, era temprano en la mañana del domingo. La gente se despertó con la noticia. Millones lloraron. El país entero entró en duelo. En Balmoral, Escocia, la familia real estaba de vacaciones de verano. Carlos fue despertado. Le dijeron que Diana había muerto. Estaba en shock. Devastado. No por amor. Su amor por Diana, si es que alguna vez existió, había muerto hace años. Pero era la madre de sus hijos.
la mujer con la que había estado casado durante 15 años, y había muerto violentamente a los 36 años. Carlos inmediatamente quiso volar a París para traer el cuerpo de Diana de regreso. Pero la reina Isabel inicialmente se negó. Dijo que Diana ya no era parte de la familia real, que no era apropiado usar un avión real. Pero Carlos insistió. Le dijo a su madre que habría un escándalo público si no iba. La reina cedió. Carlos voló a París esa tarde con las dos hermanas de Diana, Lady Sarah M.C. Cornwallis y Lady Jane Fellows. Llegaron al hospital Pitié-Salpêtrière. Vieron el cuerpo de Diana y lo trajeron de vuelta a Inglaterra. El funeral de Diana fue el sábado 6 de septiembre de 1997. 2.500 millones de personas lo vieron en televisión alrededor del mundo. Fue uno de los eventos televisados más vistos de la historia. El ataúd de Diana fue llevado en un carruaje de armas tirado por caballos desde el Palacio de Kensington hasta la Abadía de Westminster. Cientos de miles de personas se alinearon en las calles, llorando, arrojando flores. Detrás del ataúd caminaban el príncipe Carlos, el príncipe Felipe, padre de Carlos, el hermano de Diana Earl Spencer, el príncipe William de 15 años y el príncipe Harry de 12 años. La imagen de William y Harry, tan jóvenes, caminando detrás del ataúd de su madre, rompió corazones alrededor del mundo. En la abadía de Westminster, Elton John cantó Candle in the Wind reescrita para Diana. Adiós, Rosa de Inglaterra. Que siempre crezcas en nuestros corazones. El hermano de Diana, Earl Spencer, dio un elogio poderoso. Criticó a los medios por perseguir a Diana. Criticó a la familia real por no protegerla. Prometió que la familia Spencer se aseguraría de que William y Harry no fueran simplemente deberes reales, sino que conocieran el alma de su madre. El aplauso comenzó afuera de la abadía y se extendió hacia adentro. Un aplauso en un funeral real, nunca antes visto. Diana fue enterrada en la finca familiar Spencer en Althorp, en una pequeña isla en medio de un lago. Solo la familia inmediata estuvo presente, y el mundo lloró. Flores, velas, mensajes. Millones de personas dejaron tributos fuera del Palacio de Kensington, fuera de Buckingham. El mar de flores era tan vasto que cubría acres de tierra. La muerte de Diana cambió a la familia real para siempre. Mostraron lo desconectados que estaban del pueblo británico. Como su frialdad, su silencio en los días después de la muerte de Diana, casi destruyó la monarquía. La reina Isabel finalmente habló 5 días después de la muerte de Diana. En su primera transmisión en vivo desde la Guerra del Golfo en 1991. Hemos sentido todas esas emociones en estos últimos días. Así que lo que les digo ahora como su reina y como abuela, lo digo desde el corazón, dijo la reina. Fue demasiado poco, demasiado tarde para muchos. Pero fue un reconocimiento de que Diana había sido importante, que su muerte importaba. Y Camilla no asistió al funeral de Diana. Habría sido inapropiado. El público británico la odiaba. La culpaban por la destrucción del matrimonio de Diana, por su infelicidad, por todo. Camilla se escondió. Durante meses después de la muerte de Diana, no apareció públicamente. No podía. La ira pública era demasiado grande. De hecho, después de que Carlos organizara la fiesta de cumpleaños 50 de Camilla en Highgrove en julio de 1997, Camilla estaba planeando comenzar su renacimiento público. Pero la muerte de Diana un mes después significó que el público no estaba de humor para abrazar la nueva relación de Carlos. Camilla una vez más tuvo que esconderse. Pasarían años antes de que el público británico comenzara a aceptar a Camilla. Antes de que pudiera aparecer públicamente con Carlos. Antes de que pudiera ser reconocida como su compañera. Pero en Highgrove, Camilla nunca se fue. Era su hogar tanto como el de Carlos. Había pasado años ahí. Había ayudado a decorarlo. Había trabajado en los jardines con Carlos. Era donde pertenecía. Y gradualmente, muy gradualmente, Camilla comenzó a ser aceptada. En junio de 1999, la reina Isabel aceptó una invitación a un evento en Highgrove. Una fiesta de cumpleaños 60 para el rey de Grecia. Sabiendo que Camilla estaría ahí, fue interpretado como una señal de que la reina aceptaba la relación. Un avance importante. En 2000, Carlos y Camilla se mudaron juntos oficialmente a Clarence House en Londres y pasaban fines de semana en Highgrove. El dinero de los contribuyentes británicos no se usó para decorar las habitaciones de Camilla. La familia real dejó eso en claro.
Camilla pagaría sus propias renovaciones. Y luego en febrero de 2005, Carlos y Camilla anunciaron su compromiso. 35 años después de que se conocieran por primera vez. Se casaron el 8 de abril de 2005 en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Windsor. El príncipe William fue el padrino. La reina Isabel no asistió a la boda, pero sí fue a la recepción después. Para tener a Diana como la única princesa de Gales, Camilla ganó el título de Su Alteza Real la Duquesa de Cornualles en lugar de princesa de Gales. Fue un compromiso. Camilla nunca usaría el título que había pertenecido a Diana. Sería siempre la duquesa de Cornualles mientras Carlos fuera el príncipe de Gales. Pero ahora Carlos y Camilla estaban finalmente casados. Legalmente, públicamente, después de décadas de amor secreto, de escándalos, de dolor, finalmente estaban juntos. Y Grove era verdaderamente su hogar. Durante los siguientes 17 años, de 2005 a 2022, Grove fue la residencia principal de campo de Carlos y Camilla. Clarence House era su residencia de Londres. Pero Grove era donde pasaban la mayor parte de su tiempo. Carlos continuó trabajando en los jardines, expandiéndolos, mejorándolos, escribiendo más libros sobre ellos, dando tours, recaudando dinero para caridad. Camilla se involucró. También trabajó en los jardines. Dio entrevistas sobre la vida en Grove, sobre cómo los ratones y topos arruinaban su huerto de verduras. Se volvieron una pareja real, una pareja que funcionaba, que se entendía, que se amaba verdaderamente. En 2021, durante el confinamiento por COVID-19, Carlos y Camilla pasaron el encierro en Grove. Fue ahí donde Carlos se enteró de la muerte de su padre, el príncipe Felipe, el 9 de abril de 2021. Rindió tributo a su padre en una declaración televisada corta desde Grove. Y luego el 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II murió en el castillo de Balmoral en Escocia. Carlos se convirtió en el rey Carlos III. Camilla se convirtió en la reina consorte Camilla. Y automáticamente, la propiedad de Grove pasó al príncipe William. Porque Grove es propiedad del ducado de Cornualles. Y cuando Carlos se convirtió en rey, William se convirtió en el duque de Cornualles, heredando todas las propiedades del ducado. Pero Carlos y Camilla continúan alquilando Grove del ducado. Es su residencia de campo. Probablemente siempre lo será. En mayo de 2023, después de la coronación de Carlos como rey, Carlos y Camilla pasaron la noche en Grove, regresando a su hogar verdadero después de uno de los días más importantes de sus vidas. Hoy, en 2025, Grove sigue siendo el hogar amado de Carlos y Camilla. Los jardines continúan prosperando. Reciben más de 40,000 visitantes al año. Son considerados algunos de los mejores jardines privados de Inglaterra. Un modelo de agricultura orgánica y sostenibilidad. Las tiendas de Grove venden productos hechos en la finca, verduras orgánicas, miel, mermelada, galletas, productos de lana, todo cultivado o producido sosteniblemente. Carlos, ahora rey a los 76 años, todavía trabaja en los jardines cuando puede. Todavía planta, todavía habla con las plantas, todavía cree en la agricultura orgánica, en vivir en armonía con la naturaleza. Pero Grove está obsesionado por fantasmas. El fantasma de Diana, caminando sola por las habitaciones vacías, llorando en el dormitorio amarillo, mirando por las ventanas los jardines que nunca le importaron. El fantasma del matrimonio más disfuncional en la historia real. Las peleas, las lágrimas, la traición. El fantasma de William y Harry de niños, jugando en los jardines, sin entender por qué sus padres se gritaban, porque mamá lloraba, porque papá nunca estaba ahí, porque por más hermoso que sea Grove ahora, por más pacífico y perfecto, nunca podrá escapar de su historia. Es la casa que Carlos compró con tanta esperanza en 1980. La casa donde pensó que criaría una familia feliz. Donde pensó que podría tener todo, la casa perfecta, la esposa apropiada, y a Camilla cerca. Pero no puedes tener todo. No puedes construir felicidad sobre las lágrimas de otra persona. No puedes crear un paraíso mientras alguien más está sufriendo en el infierno. Diana pasó 12 años en Grove, de 1981 a 1992. 12 años de miseria, de sentirse invisible, ignorada, traicionada, en la casa que supuestamente era su hogar.
Y aunque Diana murió hace casi 28 años, aunque Carlos finalmente se casó con Camilla y viven felices en Higrove, la sombra de Diana nunca se ha ido. Porque el mundo nunca olvidará. Nunca olvidará a la niña de 19 años que fue manipulada para casarse con un hombre que no la amaba. Que dio a luz a 2 herederos y luego fue descartada. Que fue acosada por paparazzi hasta su muerte a los 36 años. El mundo nunca olvidará la famosa entrevista de Panorama donde Diana dijo, bueno, había 3 de nosotros en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. 3 de nosotros. Diana, Carlos, Camilla. Y Higrove fue el escenario donde ese triángulo se desarrolló. Donde Carlos traía a Camilla mientras Diana lloraba arriba. Donde los niños escuchaban a sus padres destruirse mutuamente. Donde un matrimonio murió lentamente durante 11 años. Hoy, si visitas los jardines de Higrove en un tour público, verás belleza. Jardines impecables. Flores nativas. Abejas. Mariposas. Sostenibilidad. El sueño de Carlos hecho realidad. Pero no verás el interior de la casa. Eso es privado. Cerrado al público. Solo Carlos, Camilla y su personal ven esas habitaciones ahora. Las habitaciones donde Diana lloró. Donde Carlos tramó sus encuentros con Camilla. Donde William y Harry crecieron en medio del caos. Esas habitaciones guardan secretos. Dolor. Tragedias. Cosas que nunca serán completamente conocidas. Y esa es la terrible historia de Higrove House. Una casa comprada con esperanza, transformada en un campo de batalla, testigo del peor matrimonio en la historia real. Y ahora, finalmente, un hogar para el amor que destruyó todo. Carlos tiene su jardín perfecto. Tiene a Camilla, la mujer que siempre amó. Tiene Higrove, la casa que siempre quiso. Tiene todo lo que deseaba. Pero el precio fue devastador. Un matrimonio destruido. Una mujer destrozada. 2 niños traumatizados. Y una princesa muerta a los 36 años. ¿Valió la pena? Solo Carlos puede responder eso. Solo Carlos sabe si el amor de Camilla y la belleza de Higrove valen el dolor que causó, la destrucción que dejó atrás. Lo que sabemos es esto: Higrove House siempre será recordada no solo por sus hermosos jardines y su agricultura orgánica, sino por ser el escenario de la tragedia más grande de la realeza británica moderna. La casa donde 3 personas, Diana, Carlos y Camilla, se destruyeron mutuamente. La casa donde el amor y el odio convivieron. La casa donde se plantaron jardines mientras un matrimonio moría. Y esa casa sigue en pie hoy. Hermosa en el exterior. Llena de secretos oscuros en el interior. La casa que Carlos compró en julio de 1980, el mismo mes que conoció a Diana. La casa que Diana llegó a odiar más que cualquier otro lugar en la tierra. La casa donde Camilla finalmente ganó después de 40 años de espera. Higrove House. La mansión maldita del amor prohibido. El monumento a la traición. El jardín construido sobre lágrimas. Esta fue la terrible historia de Higrove House y el matrimonio de Carlos y Diana. Una historia que comenzó con esperanza en 1980. Una historia que terminó con la muerte de Diana en 1997. Una historia que continúa hoy con Carlos y Camilla viviendo en la casa que fue testigo de todo. Porque algunas historias nunca terminan realmente. Solo cambian de forma. Solo evolucionan. Solo encuentran nuevos capítulos. Y Higrove continuará siendo parte de la historia real británica. Para siempre asociada con Carlos. Con Diana. Con Camilla. Con el triángulo más famoso del siglo XX. Una casa hermosa. Con una historia terrible. Esa es Higrove.